Una puerta que no existe. Una hermana desaparecida. Y una advertencia susurrada desde la oscuridad. No abras la puerta. Desde el momento en que cruzó esa puerta, algo dentro de ella supo que no debía estar allí. Y sin embargo, lo hizo. El edificio estaba en ruinas, con escaleras de madera que crujían como huesos viejos y un silencio que no parecía abandono, sino contención. Como si todo lo que alguna vez había ocurrido ahí estuviera agazapado en los rincones, esperando ser recordado. Clara tenía 17 años. Soñadora, intensa, siempre con una libreta en la mochila y más preguntas que certezas en la cabeza. No era una adolescente común, al menos no desde la desaparición de su hermana mayor, Erika, 3 años atrás. Nadie supo explicarlo. Un día estaba en casa, leyendo en la sala como cualquier tarde de otoño, y al siguiente se había ido, sin dejar nota, sin llevarse ropa, sin huellas en las cámaras del vecindario. Solo una extraña llamada perdida al teléfono fijo a las 3:21 de la madrugada y el timbre de la puerta principal entreabierto. Clara jamás dejó de buscarla. El edificio de la calle Santos Vega 239 había sido abandonado hace más de una década. Había estado cerrado con cadenas hasta que un incendio en los pisos inferiores lo convirtió en refugio de ocupas y rumores. Durante años, Clara pasó frente a esa fachada cubierta de grafiti sin detenerse, hasta que leyó un comentario anónimo en un foro sobre desapariciones sin resolver. Busquen en el tercer piso del 239. A veces, las cosas no se van. Solo cambian de lugar. La noche siguiente, Clara cruzó el umbral. Las paredes olían a humedad estancada. Años de polvo cubrían el suelo como ceniza, y los techos parecían respirar. Llevaba una linterna, una pequeña grabadora y una foto de Erika. Subió en silencio, contando los escalones como si cada uno la acercara a una verdad que dolía antes de conocerse. En el tercer piso, la linterna iluminó algo que hizo que se detuviera en seco. La puerta del fondo no tenía pomo, solo una cerradura oxidada, y marcas de dedos, decenas raspadas en la madera como si alguien hubiera intentado salir. Clara tragó saliva. Grabó un mensaje de voz para sí misma. Estoy en el tercer piso del 239. Si algo me pasa, revisen esta puerta. Giró la perilla inexistente con las manos desnudas. Nada. Luego empujó. Y en un susurro de polvo y bisagras rendidas, la puerta se abrió. El cuarto estaba sorprendentemente intacto. Una cama individual, un escritorio con una lámpara sin bombilla y una silla volcada en la esquina. En la pared frente a la ventana, alguien había escrito con marcador rojo: la luz no se apaga, se esconde. Clara retrocedió. Todo en su cuerpo gritaba que debía irse, que esa habitación no pertenecía a este tiempo ni a este mundo. Pero entonces lo vio. Sobre el escritorio, junto a un encendedor viejo, había una libreta idéntica a la suya. Mismo color, mismo lomo. Abrió la tapa y se congeló. Escrita en una caligrafía familiar estaba una sola palabra: Clara. Dio un paso atrás. La linterna parpadeó. En la oscuridad, un golpe sordo sonó tras la puerta. Algo se había movido en el pasillo. Clara salió como un disparo, descendiendo las escaleras sin mirar atrás. Afuera, el aire olía a quemado. Esa noche no pudo dormir. Al día siguiente, volvió al lugar en pleno día. El edificio seguía allí, igual de derruido. Pero el tercer piso ya no existía. El incendio, según el portero del edificio contiguo, había destruido todo desde el segundo piso hacia arriba. Hace años, dijo, nadie puede subir más allá del primero. Todo se vino abajo. Clara no lo entendía. Había estado allí. Había leído su nombre. Las semanas siguientes comenzaron los sueños. Siempre los mismos. Una habitación blanca sin puertas, sin ventanas. Y Erika, sentada en el centro, murmurando algo inaudible. Clara despertaba con lágrimas en el rostro y marcas en la muñeca derecha, como si algo la hubiera sujetado mientras dormía. Un día, su madre recibió una llamada extraña. El número era de un hotel viejo en otra ciudad. Nadie contestó al levantar el teléfono, pero del otro lado se escuchaba una canción que Clara conocía demasiado bien, la nana que Erika solía cantarle cuando eran niñas. El registro del hotel decía que la llamada había sido realizada desde la habitación 306, pero cuando la policía fue a investigar, la habitación estaba desocupada y clausurada desde hacía años por reformas estructurales. Esa noche, Clara volvió al 239. Esta vez, llevó consigo un grabador profesional y una cámara. Buscaba algo que no podía nombrar. Confirmación, contacto
O quizás, simplemente, una salida al dolor enquistado en su vida desde hacía 3 años. El edificio parecía aún más silencioso. Todo estaba igual, salvo por una cosa. En la entrada, en el suelo, alguien había dibujado con tiza blanca un círculo. Dentro, en letra infantil, estaba escrito: «No entres sola». Clara cruzó igual. El interior se sentía diferente, como si el aire tuviera densidad. El tiempo, viscosidad. Subió las escaleras hasta donde recordaba el 3er piso. Esta vez no lo encontró. Solo un muro gris, con ladrillos a medio revelar. Pero al girar para bajar, la linterna iluminó algo imposible. Su propia libreta, la que había dejado sobre su escritorio esa misma mañana. Estaba en uno de los escalones. Abierta, con una frase escrita a mano. «No la busques. No estás sola». El mundo giró. Clara sintió que perdía el equilibrio. Y entonces lo escuchó. Pasos. Lentos. Delicados. Subiendo desde la oscuridad del 1er piso. Encendió la grabadora, temblando. «¿Hola? ¿Erika?» Silencio. Un paso más. Clara giró la cámara hacia la escalera. Por un instante, la figura de una joven apareció a contraluz. Pelo largo. Camiseta blanca. Descalza. Con los ojos fijos en Clara. Y luego, simplemente desapareció. La linterna se apagó. Todo quedó en penumbras. La grabación siguió encendida, captando su respiración entrecortada, sus pasos corriendo escaleras abajo y, al final, una voz lejana, apenas audible entre el zumbido de la estática. «No abras la puerta». Clara no había dicho nada a su madre sobre lo que vio. Tampoco mencionó el mensaje escrito en su libreta ni la figura en las escaleras. Pero algo dentro de ella se quebró esa noche, algo que no supo volver a juntar. Pasaron los días, luego las semanas. Las grabaciones de aquella noche desaparecieron misteriosamente de su cámara, aunque estaba segura de haberlas guardado en una carpeta cifrada. Solo quedaba un archivo, de apenas 12 segundos, en el que se escuchaba un zumbido grave, casi mecánico, seguido por una voz distante que decía: «Estás más cerca de lo que crees». Ningún espectrograma reveló anomalías. Ningún técnico pudo recuperar los archivos borrados. Y el sueño con la habitación blanca volvió cada noche, con una única diferencia. Ahora Erika ya no murmuraba. Gritaba, sin palabras, solo gritos. Clara dejó de dormir. Movida por la intuición, o por algo más oscuro que no sabía nombrar, empezó a investigar los registros de la zona. Entre archivos olvidados en bibliotecas y foros de Internet, encontró una mención a un edificio con la misma dirección, pero bajo otro nombre: Residencia Horizonte. Según documentos de archivo, se construyó en 1962 como albergue temporal para jóvenes sin familia. Un nombre destacaba repetidamente: Instituto Esperanza, una organización disuelta en 1981 tras denuncias nunca confirmadas sobre desapariciones de menores. Uno de sus fundadores fue un tal Dr. Z, un hombre del que no existían fotografías, solo rumores. Se decía que trabajaba con adolescentes sin hogar, ofreciéndoles comida, refugio, y luego desaparecían. Nunca se encontraron pruebas. Nunca hubo arrestos. Solo silencio y notas clínicas sin firma. Clara compartió esta información en un foro bajo seudónimo. Un usuario le respondió en clave: Z no desaparece. Cambie de forma. Busca en la frecuencia 144.880 MHz. Esa noche, robó la vieja radio de onda corta de su abuelo y programó la frecuencia. Al principio, nada. Luego, a las 3:45 de la madrugada, cuando el mundo parecía suspendido entre el sueño y el delirio, una señal rompió el silencio. Era una voz femenina, lejana, como si hablara desde el fondo de un pozo lleno de estática. «¿C Clara?» La joven se quedó helada. «No me busques aquí. Ellos miran a través de las paredes. No es un edificio, es una red. No escuches la luz». Y entonces, chillidos, como cristales rompiéndose dentro de la radio. Clara apagó todo, pero la voz le había dejado una semilla: la red. Pasó los días siguientes obsesionada con ese concepto. Revisó mapas de edificios similares, planos de sistemas de ventilación, interconexiones subterráneas. Finalmente, lo encontró. Debajo del edificio 239 existía una red de túneles, construidos durante la Guerra Fría como búnkeres de emergencia, cerrados desde hacía décadas. Clara logró colarse una noche por una alcantarilla cercana, siguiendo un mapa hecho a mano. Lo que encontró fue más antiguo que concreto y metal.
Los túneles estaban secos, pero no vacíos. Había huellas, pequeñas, como de niños descalzos. Y en una bifurcación, una serie de números escritos con tiza. 306, 3 y 45, no abras la puerta. Clara siguió adelante, impulsada por algo más fuerte que el miedo. Llegó a una sala circular sin ventanas. En el centro, un viejo televisor encendido, sin cables. Mostraba una transmisión estática que, a intervalos, revelaba por segundos imágenes fugaces. Una niña mirando fijamente a cámara. Una habitación blanca. Clara llorando mientras dormía. De pronto, el televisor emitió un pitido y se apagó. Entonces, el sonido. Alguien, o algo, venía por el túnel. Pisadas suaves, rítmicas, como si caminaran con un metrónomo. Clara se escondió tras una columna. Lo que pasó frente a ella no era una persona. Era una silueta humana. Pero su rostro estaba envuelto en vendas oscuras, y donde deberían estar los ojos, había dos lámparas encendidas que parpadeaban al ritmo del sonido del televisor. Clara contuvo la respiración. La figura pasó de largo. En el suelo, Clara encontró algo que no estaba allí antes. Una postal. Era una fotografía antigua del edificio 239, tomada desde el exterior. En una de las ventanas del tercer piso, alguien había dibujado una cruz roja. Detrás de la postal había una frase. Cada 21, cada 3 y 45. Sintoniza. Ellos no pueden evitarlo. Volvió a casa sin entender si lo que vivía era real o no. Comenzó a perder la noción del tiempo. Su madre notó los ojos hundidos, las manos temblorosas. Le pidió que hablara con alguien. Clara no respondió. Días después, recibió un paquete sin remitente. Dentro, un grabador de voz antiguo. Solo contenía una cinta. Al reproducirla, una voz metálica, distorsionada, dijo: «Si quieres encontrarla, ve al hotel. Habitación 306. No vayas sola». El hotel al que se refería existía. Estaba en Santa María, una ciudad costera del otro lado del país. Clara no lo pensó dos veces. Robó algo de dinero, dejó una nota y tomó un autobús al amanecer. El viaje duró 2 días. Al llegar, el hotel parecía desierto. Fachada deslucida, sin recepción, con las ventanas cubiertas por cortinas sucias. Pero estaba abierto. La habitación 306 estaba al final del pasillo del tercer piso. La puerta no tenía cerradura. Al empujarla, un olor metálico y dulce la golpeó. Adentro, todo estaba cubierto por una luz rojiza. Una cama sin sábanas, una silla frente a un espejo y una cámara de vídeo antigua apuntando a la nada. Y sobre la cama, una libreta idéntica a la suya. Abrió la primera página. Yo también fui Clara. Un zumbido volvió a escucharse. Esta vez no desde la radio. Venía del espejo. Clara se acercó. El reflejo no era el suyo. Era Erika, sola, en la habitación blanca, sosteniendo la misma postal. «¿Me escuchas? Por fin». Pero antes de que pudiera responder, la puerta se cerró de golpe detrás de ella. Clara giró, intentando abrirla, pero estaba sellada. La luz parpadeó, y del espejo surgió una nueva figura. Era la misma silueta que había visto en el túnel. Las lámparas por ojos, las vendas oscuras. Esta vez sostenía algo entre las manos, su propia libreta. La abrió, escribió una frase y la dejó caer al suelo. Clara la tomó temblando. Ya no puede salir sola. Y entonces la cámara de vídeo hizo clic. Comenzó a grabar. Clara despertó en la habitación 306. El aire olía a óxido, madera húmeda y algo dulce, como almendras rancias. La cámara aún grababa, pero el visor estaba cubierto por una sábana vieja. Al moverla, la pantalla mostró algo imposible. Ella, dormida, vista desde un ángulo imposible, como si alguien la hubiera estado filmando desde dentro del espejo. Se incorporó lentamente. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. El reloj en la pared estaba detenido a las 3:45. Siempre 3:45. En el suelo, la libreta que sostenía antes ya no estaba. En su lugar, otra hoja, escrita a mano, con tinta azul temblorosa. El último ciclo comienza esta noche. Solo uno puede salir. Clara trató de abrir la puerta. Seguía sellada. Golpeó, gritó, pero solo el eco respondió. Entonces escuchó pasos. Leves, descalzos. Se acercaban desde el pasillo. La cámara comenzó a emitir un pitido. 3 toques suaves en la puerta.
Clara retrocedió. La manija giró lentamente, aunque nunca la había visto funcionar antes. La puerta se abrió sola. No había nadie. Solo el pasillo vacío y, al fondo, el ascensor. Encendido, con la puerta abierta. Clara dudó. Luego caminó hacia él. Cada paso parecía más largo que el anterior, como si el pasillo se estirara con su voluntad. El piso crujía con cada paso. Finalmente llegó. El ascensor parecía igual que aquel en sus sueños. Dentro, en una esquina, una pequeña chaqueta blanca colgaba de una barandilla. La reconoció al instante. Era de Erika. La tomó entre las manos. Todavía olía a lavanda. El ascensor comenzó a moverse sin que ella pulsara nada. Descendía, piso tras piso, más allá del sótano, más allá de lo que debería existir. Cuando las puertas se abrieron, lo que había afuera no era un pasillo, sino un corredor circular hecho de ladrillo húmedo y paredes cubiertas de símbolos extraños. Clara avanzó. Estaba de vuelta en los túneles, pero esta vez no estaban vacíos. Voces llenaban el espacio, voces de niños, murmullos en muchos idiomas, canciones de cuna deformadas, llantos ahogados, y nombres, decenas de nombres pronunciados con susurros persistentes. Uno la siguió constantemente. Clara. El túnel la llevó a una gran sala abovedada e iluminada solo por pantallas flotantes. En cada una, imágenes de distintas niñas desaparecidas, parpadeando como un catálogo de los perdidos. Entre ellas, Erika. Siempre Erika. Mismo rostro, distinta ropa, distintos escenarios. Como si estuviera atrapada en múltiples líneas de tiempo. Una figura se acercó desde el fondo. Era ella misma. Clara se miró con ojos incrédulos. Su doble tenía el cabello recogido, la piel más pálida, los ojos hundidos. «Llegaste demasiado tarde», dijo la otra. «Solo uno puede cruzar». «¿Dónde está Erika?», preguntó Clara. La otra sonrió con tristeza. Señaló hacia un espejo en el centro de la sala. «Ella es la puerta». El espejo era idéntico al de la habitación 306. Clara se acercó. Su reflejo mostraba a Erika, ahora adolescente, de pie frente a la habitación blanca. Sostenía un libro. Lo abrió y, por primera vez, habló claramente. «No todas las hermanas se salvan. Algunas se vuelven el umbral». Entonces, el reflejo cambió. Clara estaba ahora sola en la habitación blanca. Las paredes comenzaron a sangrar tinta. Las letras goteaban formando una frase. «Para salir, debes recordar lo que olvidaste». Clara cerró los ojos. Los recuerdos llegaron como golpes. La tarde en que Erika desapareció. La discusión con su madre. Las voces en la radio que oía de niña. La noche en que jugaban a esconderse y Clara se encerró sola en el armario del tercer piso por horas, escuchando golpes y llantos que nunca entendió. Pero el recuerdo más devastador fue este. Ella había estado allí. Esa noche, había visto a Erika bajar las escaleras. Había sentido miedo y no dijo nada. Cerró la puerta. Fingió dormir. La culpa la había seguido desde entonces. El espejo estalló en 1000 fragmentos. Clara cayó de rodillas. La sala comenzó a desmoronarse. «Corre», dijo una voz. «Corre ahora». Clara se levantó y huyó por el túnel, guiada solo por las luces intermitentes y las voces. El sonido del colapso la seguía de cerca. Saltó dentro del ascensor, justo cuando la entrada se derrumbaba. El ascensor subió, esta vez sin detenerse. Y al llegar arriba, las puertas se abrieron hacia el amanecer. El edificio 239 estaba intacto. La fachada restaurada. Las ventanas limpias. No había grafitis ni cadenas. Un cartel nuevo colgaba sobre la puerta. Centro de Integración Familiar Esperanza. Clara no entendía. Una mujer salió del edificio. Tenía el cabello oscuro, largo, y llevaba una niña de la mano. Clara sintió que el tiempo se detenía. Era Erika. No la Erika adolescente, ni la figura fantasmal. Una Erika adulta. Con una niña idéntica a Clara cuando era niña. Se miraron. «¿Tardaste, hermanita?», dijo Erika. «¿Dónde estuviste?» «No importa. Ya no estamos donde estuvimos». La niña soltó la mano de Erika y se acercó a Clara. «¿Vienes con nosotras?» Clara no respondió. Miró hacia el cielo. Por primera vez en años, respiró sin sentir presión en el pecho. Entonces, el sonido. Una radio vieja, desde el vestíbulo del edificio, emitía estática. Luego, una voz femenina dijo: «Archivo 306, conexión restaurada».
iniciando un nuevo ciclo. Clara miró a Erika. ¿Es esto real? Lo que recordamos, lo hacemos real. Juntas, cruzaron el umbral. El edificio 239 desapareció del registro civil meses después. Nadie recordaba su existencia. Ningún plano lo contenía. Ninguna escritura lo reclamaba. Pero en ciertos foros ocultos, hay quienes afirman recibir transmisiones a las 3:45 de la madrugada desde una frecuencia sin nombre. Cuentan la historia de una niña que desapareció y de una hermana que la encontró. A veces, si escuchas con atención, aún puedes oír la voz que dice: no abras la puerta hasta que estés lista para cruzarla. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte del misterio. Suscríbete ahora y acompáñanos en la próxima historia, porque hay secretos que solo se revelan a quienes están atentos. Dale like, comparte este video y activa la campana